En el siglo XVI, un monje alemán llamado Martín Lutero sacudió los cimientos de la Iglesia Católica y de la misma Biblia que millones de cristianos consideraban sagrada. Lutero, al traducir las Escrituras al alemán, tomó una decisión radical. Eliminó 7 libros del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué llevó a este hombre a cuestionar la integridad de los textos que habían sido parte del canon bíblico durante siglos? La respuesta no es simple, y para comprenderla debemos adentrarnos en los complejos debates teológicos de la época. Lutero no solo estaba desafiando la autoridad papal, sino también planteando una reflexión profunda sobre la naturaleza de las Escrituras y la autoridad divina. ¿Por qué estos libros fueron considerados no inspirados por Lutero? ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la fe y la forma en que interpretamos la Biblia hoy en día? Este misterio nos invita a explorar más allá de las páginas de la historia. Martín Lutero, un monje alemán, es una de las figuras más influyentes de la historia del cristianismo. Su vida y obra marcaron el comienzo de un cambio radical en la Iglesia y la religión occidental. Nacido en 1483 en Eisleben, Alemania, Lutero creció en un entorno profundamente religioso, pero también marcado por los conflictos y las tensiones entre la Iglesia católica y la sociedad medieval. El siglo XVI era una época de grandes cambios, marcada por una creciente insatisfacción con la Iglesia, que se percibía como corrupta y alejada de los principios originales del cristianismo. La Reforma Protestante, que Lutero inició en 1517, fue una respuesta directa a las prácticas de la Iglesia católica, particularmente la venta de indulgencias. Las indulgencias eran perdones otorgados por la Iglesia para perdonar los pecados a cambio de dinero, lo cual había generado un enorme malestar entre muchos creyentes. Lutero, siendo monje y teólogo, no pudo ignorar lo que consideraba una distorsión de la verdadera enseñanza. Por ello, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, desafiando públicamente la autoridad papal y el sistema eclesiástico. Estas tesis cuestionaban la venta de indulgencias y llamaban a una reforma profunda de la Iglesia. Lo que comenzó como una discusión teológica local rápidamente se transformó en un movimiento nacional e internacional debido a la rápida difusión de las ideas de Lutero gracias a la invención de la imprenta. El Papa León X inicialmente trató de silenciar a Lutero, pero a medida que su influencia crecía, Lutero se negó a retractarse, convencido de que solo la Biblia debía ser la autoridad final en la vida cristiana, no el Papa ni la tradición de la Iglesia. En 1521, Lutero fue excomulgado y en el mismo año fue llamado a comparecer ante la Dieta de Worms, donde se le exigió que renunciara a sus enseñanzas. Su famosa respuesta, «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa», refleja la determinación con la que defendió sus convicciones. El impacto de Lutero fue profundo y duradero. No solo desafió la estructura de poder de la Iglesia católica, sino que también inició una nueva interpretación de la Biblia, centrada en la justificación por la fe. Lutero creía que la salvación no se lograba a través de las obras o el cumplimiento de rituales, sino solo por la gracia divina recibida por medio de la fe en Jesucristo. Esta doctrina, conocida como justificación por la fe, se convirtió en el pilar del pensamiento protestante. Además, Lutero tradujo la Biblia al alemán, un acto revolucionario que permitió que las Escrituras fueran accesibles al pueblo común, lo que hasta entonces solo estaba disponible en latín. Esto no solo democratizó el acceso a la palabra de Dios, sino que también desafió la autoridad exclusiva de la Iglesia sobre la interpretación bíblica. El movimiento de Lutero dio lugar a la creación de nuevas denominaciones protestantes, que a lo largo de los siglos se expandirían por todo el mundo, cambiando el paisaje religioso de Europa y eventualmente del mundo entero.
La Reforma protestante no solo alteró la estructura de la Iglesia católica, sino que también influyó en el desarrollo de la cultura, la política y la educación en los países protestantes. La disputa con la Iglesia católica, el rechazo de Lutero a la autoridad papal y su enfoque en la Biblia como la única fuente de autoridad que fueron fundamentales para la creación del protestantismo, y su impacto sigue siendo visible en las diferentes ramas del cristianismo. Cuando Martín Lutero decidió retirar 7 libros del Antiguo Testamento en su traducción al alemán de la Biblia, no solo estaba tomando una postura teológica, sino también una decisión profundamente histórica que tendría repercusiones a largo plazo en el cristianismo. Los libros en cuestión, conocidos como deuterocanónicos por la Iglesia católica, son los siguientes: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Sirácides, Baruc, Primera Macabeos y 2 Macabeos. Estos libros no fueron incluidos en el canon hebreo de las Escrituras, pero sí formaban parte de la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, que era ampliamente utilizada en el mundo cristiano primitivo. Sin embargo, el canon hebreo, en el que se basan las Biblias protestantes, no los incluye, y Lutero, al adherirse a esta tradición, consideró que estos libros no debían formar parte de la Biblia. Los libros retirados, como Tobías, es un relato de piedad y devoción familiar que narra las aventuras de Tobías, un judío piadoso que tras quedar ciego confía en Dios para restaurar su salud y la de su familia. Lutero rechazó su inclusión, pues no encontraba evidencia suficiente de su autenticidad en los textos hebreos. Judith. Esta historia cuenta cómo la heroína Judith salva a su pueblo de la amenaza asiria mediante su valentía y astucia. Aunque valiosa desde el punto de vista moral y literario, Lutero dudaba de su valor doctrinal y de su autoridad, pues no se encontraba en los textos hebreos. Sabiduría. El libro de la sabiduría se considera un escrito sapiencial que trata sobre la justicia, la sabiduría divina y el castigo de los impíos. Lutero lo rechazó porque lo consideraba un texto que carecía de base en los escritos hebreos y por lo tanto no podía considerarse inspirado de manera confiable. Eclesiástico. Sirácides. Similar al libro de los Proverbios, Eclesiástico ofrece enseñanzas sobre la moral y la sabiduría práctica. Lutero decidió excluirlo debido a su origen griego y su falta de respaldo en el canon hebreo, a pesar de que su contenido era valioso para la ética cristiana. Baruc. Un texto corto atribuido al secretario del profeta Jeremías. Este libro contiene oraciones de arrepentimiento y esperanza para el pueblo de Israel. Al igual que los demás libros, Lutero lo excluyó por no estar presente en los manuscritos hebreos y por su origen griego. Primera de Macabeos. Este libro narra la historia de la revuelta de los macabeos contra los seleúcidas, un evento importante en la historia judía. Lutero no cuestionaba su valor histórico, pero al ser un libro de historia y no de enseñanza religiosa directa, lo consideró fuera del alcance del canon inspirado. Segunda de Macabeos. Similar a Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos cuenta más detalles de la revuelta de los macabeos y contiene enseñanzas sobre el sacrificio, la oración y la resurrección. Lutero lo rechazó principalmente por su falta de respaldo en el canon hebreo y por ser considerado más una obra histórica que teológica. La principal razón detrás de la exclusión de estos libros radica en la relación de Lutero con el canon bíblico. Lutero se basó en el canon hebreo como su estándar para determinar qué libros debían ser considerados como escrituras auténticas, en oposición a la Septuaginta que contenía estos textos. En su búsqueda por restituir una Biblia pura, Lutero consideraba que los libros deuterocanónicos no eran parte del cuerpo original de las Escrituras y por lo tanto no debían incluirse en su traducción. Además, Lutero buscaba un retorno a lo que él veía como una forma más auténtica de cristianismo,
menos influenciada por las tradiciones eclesiásticas y más alineada con el mensaje directo de la Biblia. De hecho, Lutero consideraba que algunos pasajes en estos libros, como en 2 Macabeos, que mencionan la oración por los muertos, eran problemáticos y no coincidían con la enseñanza central de la justificación por la fe que él promovía. Por otro lado, la Iglesia Católica defendió la inclusión de estos libros, argumentando que su presencia en la Septuaginta les daba autoridad y que habían sido utilizados en la tradición cristiana primitiva. La decisión de Lutero de excluirlos fue, por tanto, una de las principales divisiones teológicas que contribuyó a la separación entre el catolicismo y el protestantismo. Esta controversia sobre los libros deuterocanónicos sigue siendo un tema de debate en el cristianismo hasta el día de hoy, ya que las Biblias protestantes continúan omitiéndolos, mientras que la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas los incluyen en sus versiones del Antiguo Testamento. La decisión de Martín Lutero de rechazar los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento fue una de las posturas más polémicas de la Reforma protestante. Lutero no solo estaba cuestionando la autoridad de la Iglesia Católica, sino también definiendo lo que consideraba la verdadera naturaleza de las Escrituras. Para comprender por qué Lutero excluyó estos libros, debemos explorar tanto sus razones teológicas como los criterios que utilizó para determinar qué libros debían formar parte del canon bíblico. Una de las principales razones por las que Lutero rechazó los libros deuterocanónicos fue la discrepancia doctrinal entre su enseñanza y los contenidos de estos textos. Lutero, al igual que otros reformadores, defendía la doctrina de la justificación por la fe, según la cual la salvación solo se alcanza por la gracia de Dios, recibida mediante la fe en Jesucristo. Esta doctrina estaba en oposición a las prácticas de la Iglesia Católica de la época, como la venta de indulgencias, que Lutero condenó abiertamente. En este contexto, Lutero veía en algunos pasajes de los libros rechazados enseñanzas que podrían confundirse con la idea de que la salvación podría depender de las obras humanas o de prácticas no basadas en la fe. Por ejemplo, en el libro de 2 Macabeos 12:44 a 46, se menciona la práctica de orar por los muertos, lo cual estaba relacionado con la doctrina del purgatorio. Lutero rechazaba esta enseñanza porque, según su interpretación de las Escrituras, no había base bíblica sólida que justificara la existencia de un purgatorio ni la práctica de rezar por los muertos. Este tipo de doctrinas, que consideraba ajenas a la enseñanza central del Evangelio, no tenía cabida en su visión de la verdadera fe. Otro aspecto que Lutero objetaba era el estilo de ciertos libros, que a menudo se basaban en narrativas históricas o en enseñanzas filosóficas, más que en un mensaje directo y claro de salvación por la fe. Los libros de Tobías, Judith y Eclesiástico, Sirácides, por ejemplo, son textos de sabiduría y moralidad, pero carecen de un fuerte fundamento teológico que se alineara con la enseñanza de la gracia y la fe, que Lutero consideraba esencial en la Escritura. Lutero se basó principalmente en 2 criterios fundamentales para determinar qué libros serían parte del canon bíblico: la autoría apostólica y la concordancia doctrinal con la enseñanza central de la Biblia. Autoría apostólica. Lutero creía que los libros inspirados debían provenir directamente de los apóstoles o de sus seguidores inmediatos, aquellos que habían sido testigos directos de los hechos de Jesús y de su enseñanza. Esto significa que Lutero favorecía los textos que tenían una clara conexión con los apóstoles, como los evangelios y las epístolas paulinas, y rechazaba aquellos que, aunque valiosos en algunos aspectos, no podían ser atribuidos directamente a estos testigos. Dado que los libros deuterocanónicos no estaban presentes en el canon hebreo original, y su autoría no se podía rastrear hasta los apóstoles, Lutero los consideraba menos fiables. Concordancia doctrinal.
El otro criterio clave de Lutero era que los libros debían estar en armonía con el mensaje central de las Escrituras, especialmente con las enseñanzas sobre la salvación por la fe, la gracia divina y la centralidad de Cristo. En este sentido, Lutero rechazaba cualquier texto que pareciera introducir ideas o prácticas que se apartaran de esta doctrina fundamental. Los libros deuterocanónicos, al contener elementos que no se ajustaban perfectamente a su teología, como las oraciones por los muertos o la justificación por las obras, no cumplían con este criterio. Además, Lutero dio un peso especial al canon hebreo, que era la base de la Biblia judía, como autoridad final en la determinación de qué libros debían ser considerados inspirados. Los libros deuterocanónicos estaban presentes en la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, pero no en los textos hebreos, lo que reforzó la posición de Lutero de excluirlos, ya que consideraba que el canon hebreo era más auténtico y fiel a los textos originales. Lutero no solo rechazó los libros deuterocanónicos por cuestiones históricas o literarias, sino por una profunda convicción teológica. Para él, el canon bíblico debía reflejar la pureza del mensaje cristiano tal como él lo entendía, una fe fundamentada en la gracia divina y la revelación de Dios en Cristo. Aunque sus decisiones fueron muy controvertidas, las razones teológicas que sustentaban su rechazo a estos libros fueron coherentes con su visión de la Biblia como la única autoridad en la vida del cristiano. La influencia de la Septuaginta en la formación del canon bíblico es uno de los aspectos clave en la historia del cristianismo y en el debate sobre qué libros debían incluirse en la Biblia. Para entender el impacto de esta traducción griega del Antiguo Testamento, es necesario conocer su origen, su relación con el canon hebreo y cómo influyó en la decisión de Martín Lutero y otros reformadores protestantes sobre qué libros formarían parte del canon. La Septuaginta fue una traducción del Antiguo Testamento hecha del hebreo al griego, realizada en el siglo III a.C. en Alejandría, Egipto, por un grupo de 70 o 72 eruditos judíos. Esta traducción se produjo en un contexto histórico en el que muchos judíos hablaban griego en lugar de hebreo, debido a la influencia del Imperio griego, y necesitaban una versión de las Escrituras que pudieran entender. La Septuaginta fue una herramienta crucial para la expansión del judaísmo en el mundo helenístico y más tarde fue adoptada por los primeros cristianos. De hecho, los primeros cristianos usaron esta versión griega de la Biblia como su texto principal, y muchos de los citas del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo Testamento provienen de la Septuaginta, no del texto hebreo. Esto la convirtió en una de las fuentes más influyentes para la Iglesia primitiva. Además de los libros del Antiguo Testamento aceptados en el canon hebreo, la Septuaginta incluye varios libros adicionales que no forman parte del canon judío, como Tobías, Judith, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácides y Baruc. Estos libros, que más tarde serían conocidos como deuterocanónicos, jugaron un papel fundamental en la tradición cristiana, pero fueron rechazados por muchos reformadores como Lutero, que favorecían el canon hebreo. El debate sobre cuál canon debía prevalecer, el hebreo o el griego, fue una cuestión teológica central en la Reforma protestante. Los judíos usaban el canon hebreo, que excluía los libros deuterocanónicos, mientras que los creyentes primitivos usaban la Septuaginta, que incluía estos textos adicionales. Lutero, al reformar la Iglesia y regresar a las raíces del cristianismo, se alineó con el canon hebreo y excluyó los libros de la Septuaginta que no estaban presentes en el Antiguo Testamento hebreo. La disputa se basaba en diferentes perspectivas sobre la autoridad y la inspiración de las Escrituras. Los católicos, siguiendo la tradición de la Iglesia, defendían la autoridad de la Septuaginta y su inclusión en el canon,
mientras que los protestantes, liderados por Lutero, insistían en que solo los libros que figuraban en el canon hebreo debían ser considerados auténticos, ya que eran los textos originales del judaísmo. Para entender la influencia de la Septuaginta, es esencial reconocer las diferencias lingüísticas y semánticas entre el hebreo y el griego, dos lenguas que, aunque ambas sacras, tienen matices de significado que afectan la interpretación de las escrituras. Un ejemplo claro es la palabra hebrea, rasha, que significa impío o malvado, y que en la Septuaginta se traduce al griego como asebes, que tiene una connotación de irreverente o despiadado. Esta distinción muestra cómo la traducción de un término puede influir en la comprensión teológica de un pasaje. Para los cristianos primitivos, las traducciones griegas eran relevantes porque reflejaban cómo entendían la ley y los profetas en su contexto cultural helenístico. Otro ejemplo se encuentra en el término griego logos, que tiene un significado profundo de palabra o razón en la filosofía griega, pero que en el contexto del Nuevo Testamento se asocia con la revelación divina y la acción de Dios a través de Cristo, Juan 1:1. La Septuaginta influye en cómo los creyentes interpretaron la relación entre las escrituras hebreas y el mensaje de Cristo, ya que traduce términos clave del Antiguo Testamento de una manera que los hace resonar con el mensaje cristiano. La discusión sobre los libros eliminados de la Biblia, como los deuterocanónicos que Martín Lutero excluyó del canon, es sin duda un tema interesante y relevante para los estudios bíblicos y la historia de la Iglesia. Sin embargo, al considerar la verdadera naturaleza de las Escrituras, es crucial preguntarnos si debemos centrarnos únicamente en estos detalles históricos o si nuestra atención debe estar dirigida al mensaje central que la Biblia transmite, la revelación de Dios a la humanidad. Los 7 libros que Lutero eliminó, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 Macabeos, tienen su valor histórico y espiritual, y han sido una parte importante de la tradición cristiana en ciertas denominaciones, como la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas. Estos textos contienen enseñanzas, sabiduría y relatos que han influido en la piedad y la espiritualidad de millones de creyentes a lo largo de los siglos. Sin embargo, si bien estos libros pueden enriquecer la comprensión del contexto histórico y cultural del pueblo judío en los tiempos de Cristo, no debemos perder de vista que la esencia de la fe cristiana no se encuentra en la mera presencia o ausencia de ciertos libros en el canon bíblico. La verdadera pregunta no radica en si un libro está incluido o excluido del canon, sino en cómo interpretamos el mensaje global de las Escrituras. La Biblia, en su conjunto, ha sido preservada como la revelación final de Dios a la humanidad, y el mensaje central que se despliega a lo largo de sus páginas es el de redención a través de Jesucristo. La salvación, la gracia de Dios y la revelación de su voluntad son los temas predominantes en todo el texto bíblico, y son estos los que deben ocupar el centro de nuestra reflexión y devoción. La Biblia, entendida como la palabra inspirada por Dios, segundo a Timoteo 3:16, nos llama a un acto de fe y discernimiento. La inspiración divina no solo asegura que las Escrituras contengan la verdad de Dios, sino que también nos invita a acercarnos a ellas con un corazón abierto y un espíritu de humildad, reconociendo que nuestro entendimiento está limitado y necesita la guía del Espíritu Santo. En este sentido, la verdadera naturaleza de las Escrituras no es simplemente un libro que contiene reglas o enseñanzas, sino una fuente viva de sabiduría divina, capaz de transformar el corazón humano y conducirnos a una relación más profunda con Dios. En cuanto a la autoridad divina de la Biblia, esta no depende de la inclusión de ciertos libros, sino de la revelación de Dios que se encuentra en toda la Escritura.
Como creyentes, debemos reconocer que la autoridad última sobre nuestras vidas no proviene de las tradiciones humanas, ni de las decisiones eclesiásticas sobre qué libros formarían parte del canon, sino del propio Dios que se revela en la Biblia. Esto nos exige un discernimiento espiritual para leer las Escrituras no solo con los ojos de la razón, sino con una disposición a ser transformados por su mensaje. El corazón del mensaje bíblico es la salvación a través de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, que anticipa al Mesías, hasta el Nuevo Testamento, que revela la vida, muerte y resurrección de Cristo, toda la Biblia está dirigida a mostrar a la humanidad el camino hacia la reconciliación con Dios. Ya sea que consideremos los libros deuterocanónicos o no, el mensaje central es uno solo. Dios, en su misericordia, ha ofrecido la salvación a través de Cristo y nuestra respuesta debe ser de fe, obediencia y adoración. En última instancia, lo que realmente importa al leer la Biblia no es tanto qué libros están incluidos o excluidos, sino cómo nos dejamos transformar por el mensaje central que contiene. El amor incondicional de Dios, la oferta de salvación en Cristo y la vida eterna a través de la fe. La verdadera naturaleza de las Escrituras no reside en una cuestión técnica o histórica, sino en su poder para guiarnos a la plenitud de vida que solo podemos encontrar en Dios. A medida que nos acercamos a las Escrituras, debemos hacerlo con fe, discernimiento y humildad, reconociendo la autoridad divina que emana de ellas, para que nos conduzcan a una comprensión más profunda de su voluntad y nos lleven a vivir conforme a su verdad. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre Dios no creó a Eva de una costilla. El verdadero significado del texto hebreo revela su significado. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.